como quieran me pueden decir realmente. Soy estudiante de Mante y voy a ser el tutor de ustedes por este semestre. Ojalá que nos llevemos bien. Acerca de mis consultas, o sea, ¿qué tipo de consultas pueden hacer? Pueden escribir en el grupo o se les da cosa y no quieren que los demás gente sepa. Pueden escribir por privado, no hay ningún problema. En estos momentos voy a mandar se llama una encuesta. No, una encuesta no, perdón. Un formulario de registro. ¿Por qué yo ocupo este formulario de registro? Es que si ustedes me hacen una consulta o demás, o por ejemplo hoy que tengo la tutoría, yo tengo que registrarlos a ustedes en un sistema del DOP, porque si no, me cae el DOP. Entonces, para evitar que me caiga el DOP, yo tengo que poner, digamos, por ejemplo, hoy lunes, ¿quiénes están conectados? Está Elena, está Ledeni, Camila, Sofía, Ángelo, José Emiliano, Mariana y Marianela. Y entonces yo pongo esa información. Para eso es el Forms. Entonces, no sé si me podrían ayudar con eso. Ahí cuando tengan chance, es solo una vez. Es para yo tener la información de ustedes, que al final del día es lo que ocupo poner. Y bueno, sin más parroquiales, voy a compartir pantalla. No sé si alguien tiene un comentario o una pregunta. No, nada. Bueno, como podrán ver, esto es semana 3. Este, como podrán notar también, aquí el ejercicio ya está resuelto. Y el motivo por el que ya está resuelto es porque a mí me interesa más que ustedes noten lo que se tiene que hacer exactamente, en lo que yo tengo que revisar exactamente qué es la información importante, en vez de yo estarlo resolviendo aquí sobre la marcha, exponiéndome a potenciales errores, porque es la verdad. Por ejemplo, en este ejercicio cometí un error en una parte resolviéndolo, que es algo normal. Entonces, para darles como una tutoría de mayor calidad, yo considero que da mejores resultados explicar poco a poco los ejercicios ya resueltos. Y entonces esa es digamos, la manera en que se va a manejar, por así decirlo. Entonces, no sé si logran ver bien el PDF. Ahí una manita arriba. Sí. Ok, gracias. Entonces, esto que tenemos acá son ejercicios que el profe Jerry me dice, bueno, esta semana usted resuelve esto y esto y esto. Entonces, ¿en qué los beneficia esto a ustedes? Son más ejercicios que ustedes van a tener para poder estudiar para los exámenes. Entonces, no es como que yo agarro los que a mí me da la gana. Son los que el profe Jerry, digamos, me dice. Me imagino que es el plan, digamos, de él. Y bueno, entonces, empezamos, dice. Encuentre el campo eléctrico que genera un disco de radio R con densidad superficial de carga. Dice carga por unidad de área, positiva y uniforme. Sigma en un punto a lo largo del eje del disco a una distancia X de su centro. Suponga que X es positiva. Ahora bien, imagínense que no vienen aquí los diagramas, digamos que este diagrama que está aquí y este otro diagrama que no está aquí, no existen. Y ustedes tienen que imaginárselo. ¿Por qué les digo eso? Porque en los exámenes hay veces ocurre que no ponen diagramas. O si ponen diagramas, los ponen de una perspectiva tan compleja que tal vez uno no puede ver, digamos, como todo el planteamiento del problema de manera sencilla. Entonces, siempre es importante como que intenten, digamos, entrenar, digamos, la capacidad imaginativa de los problemas. ¿Cómo interpreto la información en un diagrama? Porque al final los diagramas son muy, muy importantes. Entonces, bueno, aquí hay diagramas. De momento, dejémoslos ahí. Este es el diagrama que a uno le dan en el ejercicio. Y bien, ¿qué podemos notar aquí? Me imagino que ya esto lo vieron con el profe Jerry porque ya estamos en semana 3. Y aquí podemos notar que hay un disco. Y yo para calcular el campo eléctrico de ese disco, yo ocupo que calcular, digamos, el campo eléctrico de pequeños anillos a lo largo de ese disco hasta formar desde cero.
desde aquí, este el punto inicial, hasta este punto de aquí. Y entonces, básicamente eso es lo que se hace. Ahora bien, yo quiero que ustedes noten algo. La ecuación del campo eléctrico que normalmente se usa, o la que me imagino que el profe Jerry les ha dado, es esta de aquí, esta que está aquí, que sería esta de aquí. Campo eléctrico es igual a K por Q entre R al cuadrado. Y partiendo de esa fórmula, porque yo realmente no sé qué es lo que le está dando Jerry, solo me doy una idea, yo hago el ejercicio. Una bien, vamos con el segundo diagrama, este que está aquí. ¿Qué hay que notar? Hay que notar que hay una simetría en el ejercicio muy grande. ¿Por qué? Porque de este punto que está aquí, este punto que está aquí, si yo trazo una línea hasta el punto de interés, que es el punto P, y yo desde el punto más bajo trazo otra línea hasta el punto P de interés, yo puedo notar que hay una simetría, porque las fuerzas, las líneas de campo, como podrán ver, forman los mismos ángulos y en opuestas direcciones. ¿Qué puedo yo asumir aquí? Que si hay simetría de este tipo, yo puedo cancelar la componente en Y. ¿Por qué? Porque como pueden ver, hay una componente que va para aquí para arriba y otra que va para abajo. Es decir, es como sumar uno y le resto uno. O sea, no importa. Es totalmente, digamos, despreciable esa parte. O sea, yo lo podría calcular, pero al final cuando yo sume ambos, me va a dar cero. Entonces, es tiempo perdido. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si hubiera cambiado un poco el eje, el punto donde está P? Quiero decir, algo como esto. Y que aquí estuviera el punto P. Ahí se pierde toda la simetría, o sea, no hay manera de cancelar cosas ahí. Pero por dicha, no es el caso, digamos, para nosotros. Y normalmente o hay simetría o no hace falta, digamos, quitar las cosas. Ahora bien, dejando eso muy en claro, quiero que noten que solo nos queda la componente en X, que son unas líneas que vienen para el frente, que ya las trae el diagrama muy amablemente, ellos los ponen en negro, porque al final del día es lo único que tenemos que calcular. Y ahora bien, acá hay un ángulo. Bueno, sí, hay un ángulo, correcto. Y entonces yo tengo que jugar con ese ángulo. ¿Por qué? Porque normalmente, dependiendo de cuántas veces ustedes llevaron el curso, hay una fórmula muy curiosa del curso que es esta. Por R unitario. Esa fórmula las enseñan los otros profes. Eso se puede calcular de esa manera también, sí. Sin embargo, complica más el ejercicio de lo que realmente es complicado. Entonces, esa fórmula, por favor, no la utilicen, o sea, no se benefician, al menos de que lo sepan hacer muy bien, sigan los consejos del profe Jerry, porque de verdad facilita las cosas. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, que no se va a utilizar esa fórmula del R unitario, sino que se van a utilizar las magnitudes, y al final del día nosotros le damos la dirección correspondiente al campo magnético. Es decir, por ejemplo, acá lo que nosotros tenemos es el campo magnético en ¿cómo es que se llama? En X. Y podemos ver por estas líneas que están aquí que él se va a mover en la dirección X positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a calcular el campo magnético en X y al final yo llego y le sumo su coordenada unitaria, que en este caso es Y unitario. Y bueno, quiero dejar eso en claro porque hay veces se les puede olvidar, o como vamos a ver en un ejemplo, si se calcula, por ejemplo, digamos que esta parte no existe y se calcula este que está aquí, este diferencial de campo magnético, campo eléctrico, perdón, en Y. Ahí él va en menos J. Y eso es muy importante porque en la manera que se van a resolver los ejercicios, que es por cálculo de magnitudes, nosotros tenemos que ponerle la dirección. Entonces es muy importante
que cuando hagan un ejercicio tengan a consideración a dónde van las líneas de campo. Y bueno, ahora sí, con el ejercicio, después de esa hablada. Antes de hacer el disco, porque empezar con un disco es un poco complicado, es más fácil pensarlo como un anillo. ¿Y por qué un anillo? Porque un anillo es como el primer paso para resolver un disco. Si uno tiene la fórmula de un anillo, uno puede calcular realmente muy fácil el de un disco. Igualmente yo hago el cálculo de ambos desde cero. Sin embargo, me interesa mucho que vean el cálculo de un anillo, porque al final puede que en el examen salga un cable, puede que salga una varilla, que se ve más representado como con un anillo que con un disco. Es que un disco tiene una densidad, que en este caso es Rho, y dice uniforme. Y uniforme es algo muy importante que ahorita lo vamos a hablar. Entonces, bueno, este es un anillo. Yo hago el diagrama, que es muy importante. Al diagrama yo tengo que ponerle el marco de referencia. ¿Por qué? Porque el profesor tiene que saber qué es mi lado positivo, cuál es mi lado negativo y si estoy haciendo las cosas bien. Incluso uno mismo tiene que ponerlo, porque si uno se confunde de signo, va a estar malo. Y independientemente de cómo anda el profe Jerry, si anda de buen humor o mal humor, seguramente lo vaya a poner mal en un examen. Y entonces, bueno, ya teniendo aquí las componentes, podemos ver de que el radio, digamos, la distancia que hay desde el centro, sí, Emiliano. ¿Qué es lo que puede poner en mano el profe? Disculpa, ¿puedes repetir eso? Sí, digamos, si ustedes hacen un diagrama, este es un diagrama, claro. Y en el diagrama ustedes no les ponen dónde está Y o dónde está X, seguramente el profe les pueda bajar un puntillo. Ya depende de Jerry totalmente. Muchos profesores, por ejemplo, bueno, hay unos en la escuela de física que son muy estrictos y bajan puntos en eso. Entonces, lo que pueden hacer es que lo ponen así, de esta manera, como en una esquinita, o aquí pueden alargar la línea y ponen X y aquí pueden poner Y. O sea, es algo muy sencillo que también le ayuda a uno, porque así uno también sabe realmente si las componentes que uno va a utilizar son positivas o negativas. Porque más que todo se va a resolver todo con magnitudes, que para eso no se va a usar la manera unitaria, que es esta. No sé si quedó claro. Sí, por allá. Ok, ahora sí, ya planteado el diagrama, ahí tienen que notar algo muy importante. Y es que este DQ es un pedacito de cable del anillo. Bueno, imagínense un cable anillado. Entonces esto sería un pedacito del anillo, un pedacito de cable. Eso no importa realmente. Y yo digo, bueno, eso es un DQ. Y yo trazo, digamos, mis líneas importantes hasta el punto P, que en este caso es esta que está aquí. Entonces, en esa que está ahí, yo puedo notar que tengo una componente en X aquí abajo, que es toda esta línea que está acá y yo tengo una componente R que está acá, que es el radio. Y entonces la pregunta que yo me tengo que hacer, muchachos y muchachas, que son, digamos, como los tips más importantes para este curso es, ¿qué pasa si yo muevo el DQ? ¿Qué varía? Y entonces, literalmente, lo puedo hacer, digamos. Pongo aquí que este va a ser mi nuevo DQ, perdón, DQ. Y entonces, si yo trazo una línea de ahí hasta el punto P, ¿qué va a cambiar? La distancia de X cambia. No, la distancia de X no cambia. La distancia R cambia. No, la distancia R no cambia. Lo que cambia al final es como las coordenadas en el eje de referencia. Eso calcularlo así, como digamos, como en esa parte del radio, está complicado, sí, porque hay que utilizar los ángulos y hay que utilizarlos bien. Sin embargo, eso no es lo importante. Lo importante aquí que quiero que vean es que el radio no cambia y la X no cambia. Entonces, cuando yo vaya a plantear las integrales, que ya vamos a eso sale como constante, porque nunca va a cambiar en el anillo. Y eso es algo muy importante que van a ver en el tercer ejercicio, perdón. Y bueno, ¿qué es esto que está aquí en el medio? Por si nadie se acuerda de esto de es Pitágoras, es la hipotenusa. Entonces pongo r' es igual a r al cuadrado más x al cuadrado. Y ustedes se pueden preguntar,
¿por qué R'? ¿Por qué simplemente no le pusiste R? Que es lo que se acostumbra a ver en folletos, tal vez, o en clases pasadas. Y es por algo muy simple, y es que el radio de mi anillo es R. ¿Por qué es R? ¿De dónde saco yo que es R? Porque aquí en el diagrama me lo dan. Igualmente uno puede cambiar eso a conveniencia. Si yo en el diagrama pongo que esto no es R y esto más bien es una A, y yo a lo largo del ejercicio pongo que es una A y lo respeto, digamos, el ejercicio va a estar bien y va a dar el mismo resultado. O sea, las variables al final del día no importan. Pero si ustedes quieren hacerlo similar a cómo se los da el enunciado, tienen que seguir un orden. ¿Por qué? Porque el R' de la hipotenusa es distinto al R del anillo. Y puede ser algo muy obvio, pero hay veces cuando uno está integrando, se le olvidan esas cosillas y ahí es donde pueden ocurrir errores. Ahora bien, ya teniendo el diagrama bien hecho, explicado, hay una última cosa que se me olvidó, que es la línea de campo. ¿Por qué la línea de campo va hacia aquí abajo? ¿Por qué en este lado, en este diagramita de aquí, por qué las líneas van para allá y no van para el otro lado, digamos, no van hacia el disco o hacia este lado, digamos, por qué no van hacia el disco? Y eso lo da el enunciado. ¿En qué parte lo da el enunciado? En la siguiente, donde dice que este está cargado de manera positiva. Y entonces, aquí está, positiva y uniforme sigma. Entonces, ¿qué hubiera, perdón, no, perdón, el ejercicio no lo dice, pero es porque en el punto Q, bueno, sí, sí lo dice, es implícito. Es que más adelante, vamos a ver aquí un poquitito, voy a adelantarme, porque por ejemplo, aquí sí se especifica que es una carga negativa y que aquí es una carga positiva. Entonces, las líneas de campo van hacia el negativo. Solo que aquí en ese primer ejercicio, no viene explícito, es implícito. Entonces, ahí una disculpa por la malinformación. Pero básicamente, si el disco es positivo, aquí está una Q, Q de Q, eso es carga positiva, va a ir hacia lo negativo. Por eso es que las líneas están así. En un ejercicio de examen, en el examen del semestre pasado, lo hicieron al revés. Normalmente se hace así, pero en el examen del semestre pasado lo que hicieron fue al revés, que aquí había una menos Q, aquí había un menos de Q y esto estaba positivo. Entonces las líneas de campo iban así. Y les digo eso para que tengan muy cuidado, es algo muy fundamental en el campo eléctrico para física 2, la verdad. Y bueno, ya ahora sí, ya eso fue lo más importante. Si en realidad alguien me puede decir, porque sí es como mucha información de un solo diagrama, porque este ejercicio, a pesar de que es sencillo, tiene sus bases, que si uno no entiende las bases, no va a poder resolver el ejercicio solo. Porque al final, qué es lo que nos interesa a nosotros? Que ustedes puedan plantear las ecuaciones, no que obtengan el resultado exacto, que tal vez es este, pero que se acerquen mucho, que tengan muchos pasos buenos, para que entonces el profe Jerry les dé más puntos. En cambio, si ustedes se topan con este ejercicio, y no saben hacer absolutamente nada, agarran una ecuación que no es o la utilizan mal y no hay manera de cómo rescatar el curso, digamos. Que eso es algo muy importante, digamos, a pesar de que el primer examen es el más duro y es el más confuso por la materia que es, hay mucha gente que abandona el curso después del primer examen, que ojalá no sea el caso de ninguno de los que estamos en el grupo 10. ¿Por qué? Porque el curso, si uno llega al final, prácticamente se pasa porque la evaluación de RN se baja un poco los exámenes. Me imagino que profe Jerry habló con ustedes en semana uno por ahí, de que la evaluación es un poco distinta. Y ahí más o menos ustedes van a ver a lo largo del semestre cómo el profe Jerry tiene un Excel donde uno puede calcular como las probabilidades de pasar. Y siempre son probabilidades muy buenas a pesar de tener malos exámenes. Entonces, no se rindan, sigan adelante. O sea, el profe Jerry hace todo lo posible. Y bueno, y ahora sí, dejando explicado todo. La fórmula va a ser la siguiente. El campo eléctrico en X va a ser igual a K. ¿Porque yo pongo la K? La K es esto, básicamente.
1 entre 4pi por la epsilon sub 0. Tienen que preguntarle a Jerry si ustedes pueden dejar K o si le ocupan poner 1 entre 4pi epsilon sub 0, o hay veces en algunos ejercicios es necesario. Sí. No, si nos deja usar cualquiera de las dos. Ah, ok, perfecto. Yo, en lo personal, les recomiendo que utilicen la K, al menos de que sea necesario. ¿Por qué? Porque la K simplemente es una constante. Uno ya pierde el 4pi epsilon sub 0 elevado a la -1. Y ya, uno se olvida de eso, deja una K ahí, no tiene que preocuparse en cancelar cosas, no tiene que enredarse, se puede concentrar en lo más difícil, que puede ser, digamos, la matemática que traen las integrales. Y ahora bien, el K multiplicado por la carga Q dividido entre r al cuadrado por coseno del ángulo alfa. Ese ángulo alfa sale de acá del diagrama, de cualquiera de los dos diagramas. En este caso lo podemos ver de aquí, donde aquí se forma un triángulo. Y entonces ahí hay que recordar un poquito de trigonometría. Y entonces el coseno del ángulo va a ser igual a adyacente entre hipotenusa. En este caso, adyacente es x y la hipotenusa es r'. Y si fuera, por ejemplo, seno, va a ser cateto opuesto entre hipotenusa. Pero bueno, después de hacer esto que está acá, ¿qué es lo que sigue? Integrar, digamos, que yo diga, voy a agarrar un pedacito de ese anillo. Y entonces ahí es donde uno le pone al campo eléctrico una D, de un diferencial de campo eléctrico, pero a la misma vez voy a integrarlo. Entonces se me va, a pesar de que no es correcto decirlo, digamos, usted le dice eso a un profe de mate y el profe le va a decir que tal vez no es así. Este, nosotros lo hacemos así en física porque es más sencillo, no ocupa mucha explicación y básicamente la integral se va con el diferencial, como que se cancelan, por así decirlo. Pero del otro lado, al igual, hay cosas que se pueden cancelar y otras cosas que no. Hay cosas que son constantes y otras cosas que varían. En este ejercicio en particular, como yo a ustedes les decía al comienzo, todo es constante, absolutamente todo. Y lo vamos a ver a continuación. Aquí, simplemente de aquí arriba, aquí abajo, lo que yo cambié y se los puse en resaltador, digamos, son las cosas que cambiaron, porque en la fórmula hay un r al cuadrado. Pero ¿qué es ese r al cuadrado en la fórmula? Que es algo que ustedes tienen que entender. Ese r al cuadrado es desde el punto de Q hasta el punto de interés. Entonces, es esa distancia. ¿Y cómo yo representé esa distancia en mi diagrama? Con R'. Es por eso que cuando yo sustituyo ese R de la fórmula original, llamémosle, de la fórmula básica, aparece un R' al cuadrado. Es porque representa esa distancia. Y es muy importante tener en cuenta, porque por ejemplo, aquí hay un coseno del ángulo alfa. Y cuando yo lo sustituya, ¿qué pasa si este R que tiene el coseno de alfa implícito hubiera sido distinto a mi R' que está aquí? Yo no puedo simplemente unirlos aquí en el siguiente paso, que lo pongo, lo elevo al cubo. Hubiera tenido que tratarlos como dos términos distintos. Y ahí es ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado de qué es qué cosa. Entonces, bueno, como aquí estos dos son lo mismo, yo simplemente lo que hago es que le elevo un exponente. La K es constante. El dq, como es un diferencial de carga, ese no como tal, así solito, yo no le puedo sacar un dq como tal, pero van a ver qué pasa. La X es constante y la R' son constantes porque ¿qué es la R' en esencia? Un R al cuadrado y un X al cuadrado. Eso no cambia, no importa donde yo ponga mi dq, eso no va a cambiar. Entonces sigue el siguiente paso, solo me queda el dq y la integral adentro. Igualmente como el campo eléctrico, como aquí pasó, se van a cancelar y me va a quedar solo q, que es lo que obtenemos aquí al final. Y entonces aquí seguimos con R'. Ese R' yo lo puedo cambiar hasta el final porque yo sé que ese R' es constante. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido constante? Aquí en este paso de la integral, yo hubiera tenido que integrar lo que esté en ese R' que no sea constante. Pero como en este caso en particular es constante, yo lo puedo sacar. Y simplemente me quedó esta expresión. Sustituyo el R' en el siguiente paso
y al final le pongo la dirección al campo eléctrico. Son pasos muy pequeños, como pueden ver, lo hice en la mitad de hoja prácticamente y eso que escribo grandecillo, pero sí hay que tener cuidadito, que esa es la idea, digamos, de que cuando vean este ejercicio, yo qué sé, antes del examen o algo así, para repasar, digamos, cómo resolver un ejercicio, noten que a pesar de que son pocos pasos, hay que tener cuidadillo en algunas cositas. Y por ejemplo, aquí en el final, porque yo aquí le pongo la EX roja y pongo el I unitario en rojo. Eso es para que no se les olvide la dirección, porque a pesar de que yo indique aquí que el campo eléctrico está en X positivo o negativo. Y entonces lo que yo normalmente suelo hacer, que realmente no veo algún problema alguno, podrían preguntarle al profe Jerry, es que yo le meto la dirección como tal. Si hubiera sido negativa, le pongo aquí un menos I y ya está, ese es el campo eléctrico en X. Pero hay libros donde si viene, por ejemplo, este de X, no ponen esto y directamente dejan los valores o positivos o negativos, intentando, digamos, dar a entender que van a la izquierda o a la derecha. Obviamente tienen que ver el diagrama, pero eso es algo como para que tomen en cuenta. Si ven el Sears, que suele ser el libro que hay en cátedra. Y bueno, así se resolvió el campo eléctrico de un anillo, pero eso no es lo que nos interesa. Nos interesa algo un poco más complejo, un disco. Y entonces aquí está el diagrama del disco. La hablada es literalmente la misma que la pasada. Queremos calcular distintos anillos desde el punto más pequeño hasta el punto más grande. Y entonces el planteamiento es lo mismo. ¿Qué pasa si yo agarro este anillo y yo le tiro aquí las líneas de campo al punto P? ¿Qué cambió ahí? Bueno, cambió que ahora este R, el radio del anillo, varía, ya no es el mismo. Ya aquí en este ejercicio se de un poquito más de nivel porque ya no es como en el otro, que todo era constante. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Y básicamente con los diagramas, porque si yo hago aquí el circulito, repito, y yo tiro unas líneas al punto P, yo puedo ver que la distancia que hay de aquí a aquí es un R distinto, un R1, por decir algo. Y entonces así es como sé que no es constante, por así decirlo. No sé si eso queda claro, porque eso es muy importante. Bueno, espero que sí. Y entonces, Mm. el ejercicio es muy similar porque realmente hay que hacer exactamente lo mismo. Solo se va a integrar, digamos, en la componente en X. ¿Por qué? Porque la componente en Y se va a cancelar porque va a haber una. Esto se va a ver de esta manera. Aquí abajo va a haber una componente de campo eléctrico en E. Aquí arriba va a haber una componente de campo eléctrico en Y también y se van a cancelar. Entonces es exactamente el mismo caso. Y bueno, ¿qué hay que tomar a consideración aquí? Hablan de densidad uniforme. ¿Qué es densidad? ¿Cómo tengo yo la densidad? Y todas esas habladas uno se las tiene que aprender. Desafortunadamente, o sea, no hay manera que uno se tiene que aprender esto que está aquí, toca aprendérselo. Este DQ que aparece aquí, este DQ, viene, digamos, de multiplicar el sigma por el diferencial de área del disco. Y el diferencial de área del disco, yo aquí les podría intentar explicar de cómo se obtiene y cuáles son los pasos para obtenerlo, pero honestamente, o lo buscan ustedes o se aprenden esta fórmula que yo lo veo más sencillo. Igualmente solo funciona cuando es un disco. Y entonces, ¿por qué es esto tan importante? Porque este diferencial de carga se va a sustituir por todo esto. Y entonces a esto voy con lo que entiendan qué es lo que uno está escribiendo. Porque aquí dice 2pi r de r. Estos dos r's que están aquí, que son, vienen del diferencial de área del disco. Entonces,
La fórmula, el diferencial de área en disco es 2pi por el radio por el diferencial del radio. Es decir, que cuando yo integre este R, va a ser mi R de integración, lo que va variando en las integrales. Esos pedacitos que yo intento sumar vienen de ese dq. Y una pista que uno puede decir, digamos, y es que si uno tiene una integral, y la integral tiene que tener un diferencial de algo, un diferencial de x, por ejemplo. Y entonces uno sabe que lo que tenga x hay que integrarlo. Y esto es lo mismo, digamos, en campo eléctrico. Eso a uno le da una pista, digamos, de qué tiene que integrar uno. ¿Qué pasa si uno tiene, digamos, yo qué sé, un, un x, un y uno tiene un dq? Alguien puede decir, ah, mira, x, y son constantes, los saco de la integral e integro esto. ¿Y qué es esto? Q, como en el ejercicio pasado, pero no, eso está mal. En el ejercicio pasado se puede porque el de Q de un anillo literalmente es de Q. O sea, no hay un caso como es un lambda, digamos, como es un cablecito, no aplica esto de este ejercicio, pero aquí sí, y ahí es donde hay que tener cuidado. El dq de este ejercicio hay que sí o sí ponerlo, digamos, en su igualdad del ejercicio, en este caso, que es sigma multiplicado por 2pi por r por dr. Y bueno, dejando eso en claro, este, cabe aclarar que el radio de los discos, digamos, de los pedacitos de disco, va a ser distinto a mi r' de hipotenusa. Entonces, vuelvo al mismo hablada de los diagramas. Hay que tener cuidado, en los diagramas, porque si yo pongo que son los mismos R's, este, de ahí, voy a cometer un error, básicamente. Y aquí lo voy a mostrar. Por ejemplo, el diferencial de campo eléctrico en X va a ser igual a la misma fórmula. K por Q dividido entre la distancia entre el punto de interés y el de Q por el coseno del ángulo, igual que el ejercicio de arriba. Ahora bien, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es el de Q, que se lo subrayo aquí. Si el de Q hubiera sido el mismo que el ejercicio pasado, la resolución es exactamente la misma, pero aquí cambia. Aquí hay que tomar en cuenta los límites de la integral, porque ya no todo es constante. Ahora hay cosas que yo sí o sí ocupo integrar. Por ejemplo, cuando ya realizo la sustitución del dq, que anteriormente lo apunté por acá arriba, nos damos cuenta de algo. Nosotros tenemos que integrar un dr. Y bueno, aquí se puede cometer un error muy grande. Y alguien puede decir, ah, mira, aquí tengo un R de R, eso es todo lo que tengo que integrar. Y saco todo lo demás. Y ahí hay un error muy grande. ¿Por qué? Porque este R' tiene implícito un R de radio. ¿Por qué? Porque el R', que es el diagrama que está acá, va a ser igual a perdón, a la raíz del radio al cuadrado más el x al cuadrado. Entonces, si yo saco este que está acá y lo saco de la integral y lo trato como algo distinto, voy a tener el ejercicio malo. No hay nada que rescatar. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando algo que tuve que haber integrado gratis, sin integrarlo. Entonces, va a estar malo. Dejando muy eso en claro, realizo la sustitución del R' en el siguiente paso, que ahora sí, ¿qué es esto que tenemos acá? Y aquí se cambia un poco el panorama, ya podemos ver que no solo tenemos un R de R aquí arribita, tenemos abajo también una integral, una raíz que tiene adentro un X y un R. Eso lo tengo que integrar, no hay manera que yo pueda sacar eso gratis de una integral. Y al final, sacando todas las variables constantes, que son estas que están acá, que son lo que no varía básicamente, me queda esta integral que está aquí. Y bueno, antes de yo
poder integrar, tengo que saber los límites de la integral. Hay gente que los pone al comienzo, hay gente que los pone después. Yo intento ponerlos aquí muy explícito para que ustedes nunca se confundan y no pierdan puntos en algo como eso, que normalmente suele ser algo sencillo, pero si uno está estresado o algo así, puede que se confunda. Entonces, se los planteo en prosa. Límites de la integral. Empieza cuando el disco tiene radio cero. Es decir, cuando este diferencial de área del disco, el R es igual a cero. ¿Por qué? Si vemos el diagrama, el disco puede llegar a ser un radio de cero, que sería un puntito aquí. Y ahí es donde empieza. ¿Y dónde termina? Cuando el disco tiene R es igual a R mayúscula. ¿Qué es R mayúscula? El máximo valor que puede alcanzar los discos. Bueno, el disco como tal, el máximo valor que tiene el disco. Y entonces, con eso se establecen los límites de la integral, porque no es muy complejo, es algo sencillito. Si alguien se pregunta, por ejemplo, ¿qué pasó aquí, digamos? ¿Qué pasó en este paso? Esto que tengo aquí se me convirtió en esto que tengo acá. Bueno, lo voy a poner en el video por aquello, pero básicamente es que se juegan con los exponentes. Por ejemplo, la raíz se puede escribir de la siguiente manera. Digamos, raíz de x es lo mismo que x elevado a la 1 medio. Es exactamente lo mismo. Y entonces uno hace eso. Lo que uno hace es que llega y agarra x de 1 medio, perdón, x elevado a la 1 medio elevado a la 3. Y entonces solo se multiplican los exponentes. Entonces me quedaría que x estaría elevado a la 3 medios. Ahora bien, sustituyan ese x por todo lo que tiene, digamos, dentro de la raíz, que es x al cuadrado más r al cuadrado. Y bueno, así es como se obtiene eso, por si alguien no sabía o ya se lo olvidó o tenía la idea, pero ya no se acuerda. Pero así es como se llega a ese punto. Ahora bien, cuando se tiene definida ya la ecuación y tenemos que integrar como tal, aquí hay dos caminos. O en el examen les ponen las integrales al resolver, que ha sido los casos pasados, digamos, que uno le ponen en las ecuaciones del examen, la integral de no sé qué es igual a no sé qué. Entonces ahí uno se da la idea de lo que uno hizo en el examen está correcto, porque su integral está en la parte de ecuaciones. Pero ahorita que no estamos en los exámenes y que ustedes tienen que resolver tareas, si no se las ponen, tienen que saberse las integrales. Por ejemplo, esta es una integral que se utiliza muchas veces en el curso y es esta de acá. Eso lo pueden apuntar en un papelito, en una hoja, en la primera hoja, en el celular, le pueden tomar una foto, como ustedes quieran, pero sí es algo que se ve muchas veces y como se, digamos, hay veces asumen que es algo que el estudiante de Física 2 debería saber. Depende del coordinador si deciden ponerlo o no. Y bueno, dejando en eso en claro, que eso es como tarea de ustedes saberse esas cosas. Procedo a resolver la integral. Aquí ya es pura mate, o sea, ya aquí murió la física un poco, porque aquí yo solo resuelvo la integral y por último escribo el resultado. Que el resultado pongo que el campo eléctrico en X va a ser todo esto que me quedó en Y, o sea, que va a la derecha. Y aquí, lo que como mucho se podría hacer, digamos, si este resultado no les gusta, es pasar el x para acá para que se simplifique un poco, porque x entre x va a ser igual a 1, que es esta última respuesta que está aquí. Y bueno, ese fue el ejercicio del disco. No sé si alguien tiene alguna duda. Sé que es un poco enredado, la materia no me ayuda mucho, pero no sé si alguien de casualidad tiene una duda o no. Yo no tengo una duda como tal, Ajá. sino quisiera saber si esto que estamos viendo hoy
usted lo puede pasar, o sea, no puede pasar el documento o así. Sí, digamos, yo ahorita termino la clase, bueno, yo espero que la clase dure como media hora más, como mucho. Este, yo les mando esto en Teams, digamos, si ya se unieron, ahí va a quedar la grabación. Igualmente, si algo no entienden, me pueden preguntar por el WhatsApp, yo les mando un audio explicándolo más certero. Y sí, yo les paso todo esto, Ah, ok, ok, perfecto. Gracias. con gusto. Ahora bien, este es otro ejercicio que me pidió el profe Jerry. Yo realmente pensé en algún momento en revelarme y no ponerlo. ¿Por qué? Porque esta clase de ejercicios no creo que se hagan en el examen, pero yo creo que es más por el punto de que no hay muchos ejercicios más que hacer. Y entonces, bueno, voy a leerlo. Dice, se lanza un electrón con rapidez inicial de V, y V0 es igual a 1,6 por 10 a la 6 metros por segundo, hacia el interior de un campo uniforme entre las placas paralelas de la figura 21.38. Suponga que el campo entre las placas es uniforme y está dirigido verticalmente hacia abajo, y que el campo fuera de las placas es igual a cero. El electrón ingresa al campo en un punto equidistante de las dos placas. Ahí entender esa información es esencial para el ejercicio. ¿Por qué? Porque eso significa que él entra, digamos, a la mitad de la distancia, justamente a la mitad, no un poquito más arriba, sino a la mitad. Y bueno, ¿por qué digo yo que esto no debería salir en el examen? Un ejercicio de este tipo que me dicen, si el electrón apenas libra la placa superior al salir del campo, encuentre la magnitud del campo magnético. Aquí me están hablando de cinemática. Cinemática es aquello que se veía en Física 1, que es el MRUA. Y eso en el examen dudo demasiado que lo vayan a poner. Más que todo porque algunos profesores no, y casi que no le dan énfasis en eso. Eso es de Física 1. Y bueno, este... voy a enseñarles cómo se resuelve igualmente. Puro física uno pone la información que conoce, saca los valores, por ejemplo, aquí me los están dando, esta es la distancia entre las placas, que es uno, pero aquí hay algo muy importante a rescatar y son las unidades. Si algo, lo único que tiene este ejercicio, digamos como muy valioso, son las unidades. ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar en centímetros, me imagino que ustedes ya lo sabrán, pero uno tiene que trabajar en las unidades del SI. Pero aquí en Física 2 hay una magia. ¿Y cuál es la magia? Que uno puede tener una ecuación ahí muy compleja. Por ejemplo, voy a adelantarme, no les voy a enseñar mucho. Por ejemplo, esto que está aquí. Aquí hay un riego de unidades, unidades de medida que yo no puse, directamente me las salté. ¿Y por qué yo puedo hacer eso? O sea, ¿por qué yo me puedo dar esa libertad y yo sé que mi resultado va a estar bueno? Porque si yo estoy trabajando en las unidades del SI, yo sé, yo lo único que tengo que saber es que el resultado, lo que sea, yo me tengo que saber sus unidades y va a estar bueno. Así, 100% va a ser todas las veces, en todos los casos. Por ejemplo, aquí que estaba calculando el campo eléctrico, yo pude haber puesto las unidades, pude haber cancelado las unidades arriba, abajo, pero al final del día el campo eléctrico va a estar dado en Newton entre Coulomb. Bueno, hay otra manera de dar el campo eléctrico, pero normalmente es Newton entre Coulomb. Y en este caso, como se habla de fuerzas y se va a usar MRU, eh, es Newton entre Coulomb. Pero bueno, saltándome un poco de eso, el primer paso para resolver este ejercicio es sacar el tiempo para poder utilizar las ecuaciones del MRU. Y bueno, este, aquí, esta es una ecuación muy básica de física 1. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Se calcula el tiempo, se usa la ecuación. La ecuación que nosotros podemos usar en este caso es el cambio en Y, porque queremos ver cómo varía ese electrón que está ahí. Entonces, el cambio en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué la velocidad inicial en Y es cero? Porque básicamente nos dicen que se lanza un electrón con rapidez inicial V inicial 1,6 y alguien me puede decir,
Entonces, esto no es cero, esto es 1,6. Pero no, en este ejercicio en particular, es que es demasiado complejo de explicar, pero el electrón se manda con una fuerza, una velocidad en X, por así decirlo, no en Y. Él no tiene una velocidad inicial en Y. Sin embargo, si llega a tener una aceleración y sustituyendo los valores, se llega a este valor de aceleración. Igual, puede que aquí me saltara las unidades en este paso de acá, pero yo sé que la aceleración por las unidades del SI va a ser metros sobre segundo al cuadrado. Igualmente, un ejercicio como esto les puede salir tal vez como mucho, en una tarea, y en una tarea que les quiere quitar tiempo, porque realmente esto no se ve mucho en el curso. Y bueno, cuando ya yo tengo la aceleración, ahora sí, ¿cómo relaciono el tiempo, la aceleración que obtuve con el tiempo, con un campo eléctrico? Y bueno, tenemos una fórmula. Eso es un poco de analizarlo, sentarse, analizarlo, que es la fuerza, digamos, del campo eléctrico que siente un electrón o un protón. Y es esta fórmula, la fuerza va a ser igual a la carga por el campo eléctrico al que está siendo sometida la carga. Y también se sabe de física uno que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuál masa es esta? En este caso la masa del electrón. Y jugamos con las ecuaciones un poquito hasta despejar el campo eléctrico. Y entonces ahí sustituyo todo lo demás y obtengo el resultado. No hay mucha, digamos, teoría por detrás, no hay mucha, bueno, física sí hay, pero como muchos pasos no hay. Tal vez lo más importante y destacar es esto de acá, que junto las dos ecuaciones para obtener solo una ecuación que me sirva para relacionar ambas cosas. Pero como les digo, en el examen muy poco probable. E igualmente, aquí se los muestro. Por último, se pregunta en la parte B que qué pasaría si en vez de un electrón fuera un protón. Bueno, se utiliza la misma ecuación esta aquí que se había obtenido, solo que ahora se cambia la masa de un electrón por un protón y se calcula la aceleración. Y posteriormente se cambia, digamos, digamos, cuánta distancia recorre en Y ¿cómo es que se llama? El protón. Y da este resultado. No sé si alguien tiene una duda. No. Ahora sí, a lo que importa realmente, que es el otro ejercicio. Este ejercicio me imagino que ya han resuelto algo similar, perdón, con el profe Jerry. Deberían tal vez algo como esto, que tenga, digamos, como una distancia de que estuviera menos a o similar. Pero bueno, este tiene su truquillo, porque el anterior, digamos que uno juega un poquito más con la simetría. En cambio aquí, es como muy directo a lo que es. Hay que calcular sí o sí dos componentes. ¿Por qué dos componentes? Porque imaginémonos que aquí yo agarro mi DQ y yo lo tiro aquí. Yo tiro mi línea de campo y tiro mi flechita. Y entonces aquí voy a tener un R'. Y entonces esa flechita de esa R' se va a descomponer en dos. En una que va abajo y en una que va para el frente. Y aquí no importa que yo cambie mi DQ, no importa que yo agarre la partecita de abajito y yo tire otra línea, que no me va a salir una componente, digamos, como para arriba, que se me cancele. Sin embargo, lo que uno logra ver cuando traza otro DQ es que el R' que yo puse arriba va a cambiar en este R' que yo estoy poniendo aquí abajito. ¿Por qué? Porque ya la distancia que hay aquí en Y, es todo esto que es Y, varía. O sea, ya no es la misma. Entonces yo sé que cuando plantee las integrales, la y es una variable. Entonces seguramente tenga que integrar un de y. No sé si eso quedó claro. Si me pueden tirar una manita ahí, que eso es muy importante. Perfecto. Entonces, si ustedes agarraron el ejercicio y vieron eso, lograron ver eso, que nada se cancelaba y que más bien la distancia en y varía,
Ya casi que resolvieron el ejercicio, solo queda plantear ecuaciones, usar fórmulas. Y bueno, siempre es importante aquí utilizar un diagrama, como les venía diciendo. ¿Dónde está mi Y? ¿Dónde está mi X? Mucho de física uno. Y entonces dibujo mi propio diagrama y le pongo aquí que hay un ángulo alfa. A mí me gusta usar alfa, los libros usan zeta y eso es de cada persona realmente. Planteo un DQ, que es esto que está aquí, un DQ arbitrario, digamos, nunca lo pongo, digamos, en el límite, nunca lo pongo aquí arribita, porque eso puede dar una mala, digamos, a uno lo puede confundir y uno puede intentar asumir cosas que no son realmente. Lo mejor es usar un punto, digamos, aleatorio, dicen los libros, un poquito llegado al extremo, es lo que uno puede hacer. Cuando ustedes hagan los diagramas, como otro consejo que les doy, no importa que hagan el diagrama enorme, eso no importa. Entre más grande el diagrama mejor porque lo pueden hacer con más detalle y hay menos, digamos, lugar para enredarse. Mis diagramas no son muy grandes, pero porque considero que sí queda muy en claro toda la información que hay. Y ahora bien, analizando este diagrama que fue el que les expuse hace un ratito, hay algo muy importante y es que es lo constante, como les decía. Igual, Y no es constante. Hay una variable ahí Y que va a depender dependiendo del DQ. Y en los puntos, en las líneas de campo, hay algo muy importante y es las direcciones de los campos magnéticos. Digo, campos eléctricos, perdón. Si les digo campos magnéticos es la dislexia. Campos eléctricos. ¿Por qué? Porque este campo eléctrico, esta componente del campo eléctrico, esa que está ahí, va para abajo. Entonces, como nosotros trabajamos con componentes, yo sé desde ya, digamos, que cuando yo escriba Y es igual a lo que sea, digamos ahí, que Y es el resultado, yo a esto le tengo que agregar una J y un menos. ¿Por qué? Porque va para abajo. Y como nosotros lo hacemos así con magnitudes, la única manera de saberlo es viéndolo visualmente y poniéndolo manualmente uno. En los casos anteriores eran positivos en la componente X, pero en este caso en particular va negativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va para abajo la componente Y del campo eléctrico. Y bueno, un poco más de lo mismo. Tenemos un triángulo, podemos saber cuál es la hipotenusa o el R'. Sabemos aquí las propiedades de ese triángulo, que es el coseno de alfa y el seno de alfa, que se van a ocupar porque cuando yo intente calcular esta variación, eh, perdón, cuando yo intente calcular la variación, no. Yo aquí tengo este ángulo alfa de aquí. Si yo quiero la componente del eje X, esta que está aquí, yo voy a agarrar y voy a calcular el coseno del ángulo alfa. ¿Por qué el coseno? El coseno va a ser esta distancia que está aquí con la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa estaría más para acá. Y entonces esto me tiene que dar este valor. Por el otro lado, el campo eléctrico en Y lo tengo que calcular con el seno. ¿Por qué? Porque a pesar de que esto yo lo pongo aquí, eso perfectamente podría ir aquí. Y entonces así se ve un poco más claro por qué uno es coseno y por qué el otro seno. Y dependen, digamos, de las líneas de campo, para dónde se dirigen los campos en la componente X y en la componente Y. Por ejemplo, calcularlo aquí, esa línea de ahí, esta línea de aquí, eso ya sería con el seno. Calcular esta línea de aquí arribita, eso es con el coseno. Y eso es pura geometría. Si ocupan, si les cuesta o se confunden, pueden preguntarle como al profe Jerry. Aprovechen al profesor Jerry porque tengo entendido que no importa la hora que uno le pregunte, él contesta. Entonces ese es como su mejor aliado. Igualmente me pueden mandar consultas a mí sin pena alguna. Yo les contesto cuando pueda. Pero definitivamente si ponemos en una balanza quién tiene más conocimientos, quién sabe enseñar mejor,
¿quién les puede dar una respuesta, digamos, más certera, más precisa, más entendible? Es el profe Jerry. Entonces, bombardeen al profe Jerry con preguntas. Si tienen ahí la mínima duda, él va a contestar en algún punto. Pero bueno, también estoy yo. Ya es decisión de ustedes. Este, y bueno, este, dejando esto en claro, que es el diagrama como lo más complicadillo y cuál, digamos, cuál parte del ángulo tengo que utilizar para calcular qué cosa. Planteamos lo que nos piden en el inciso A. Calcule las componentes X y Y del campo eléctrico producido por esta barra Q, que está cargada uniformemente. Eso uniformemente es muy importante que lo tengan presente porque si dicen que Q no es uniforme, cuando entre en juego ¿cómo es que se llama? Este lambda, si es uniforme, sale la integral y todo es muy bonito y muy sencillo. Si no es uniforme, hay que integrarlo. Y hay que integrarlo por los valores que a uno le digan. Tal vez ahorita no, porque este ejercicio no es el más complejo, pero si no fuera una distribución uniforme, definitivamente sería un ejercicio un poco más complicado. Y bueno, haciendo lo mismo que hicimos en el primer ejercicio que les expuse. La componente X del campo eléctrico la calculo con el campo eléctrico normal, con la fórmula que usamos, que esto es como decir la magnitud, digamos. Que por cierto, aquí yo cometí un error. Aquí me faltó una flechita de vector. Entonces, un vector se puede dividir en sus componentes. Es básicamente lo que uno hace. Y a mí me faltó esa flechita. Y bueno, ignorando eso, el campo eléctrico en X va a ser igual al campo eléctrico como tal, la magnitud del campo eléctrico por el coseno del ángulo, por lo que les decía aquí. Digamos, en este triángulo que está aquí abajito, en este que está aquí, este vector que está aquí, que es el diferencial de campo eléctrico en X, se calcula con el coseno del ángulo porque está aquí adyacente. Y entonces es por eso que se multiplica por el coseno del ángulo. Al final uno tiene que fijarse con los ángulos, porque por ejemplo, si yo hubiera agarrado este ángulo de aquí y uso ese ángulo, el ejercicio cambia un poco. No cambia mucho, pero cambia un poco. Y entonces tienen que tener cuidado con eso, digamos, ver la geometría que está presente del ejercicio. Y bueno, utilizamos la fórmula del campo eléctrico que me imagino que les presentó Jerry, que es esta de aquí. La constante K por Q dividido entre R' al cuadrado. Igual, retomo, que es R'. R' es la distancia que hay desde el punto de Q hasta el punto de interés, que en este caso es el punto P. Yo le pongo R', pero pueden ponerle R sin más. O sea, ya eso es decisión de ustedes. Y bueno, este coseno del ángulo va a ser esto de aquí. Igualmente yo se los puse por acá, por si se confunden. Pero una vez ya planteado, digamos, cómo se ve la expresión, ahora hay que llegar a la parte de integración, porque literalmente esto que está en rojo es ese pedacito que está aquí. Y eso no es lo que me piden en el ejercicio, a mí me piden toda la barra en su componente X. Y entonces ahí es donde tengo que integrar. Igual, mismo procedimiento, le pongo un diferencial acá al campo eléctrico y le pongo su integral. Se me va la integral con su diferencial, pero del otro lado no pasa lo mismo. Como es un diferencial de carga, teníamos aquí una carga grande, pero en el momento que yo empiezo a integrar, yo voy a integrar pedacitos de carga. Entonces de ahí es donde sale el famoso dq. Y entonces, el mismo procedimiento que antes. Aquí tengo que sustituir el dq por algo. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que integrar. Y anteriormente nosotros vimos que aquí había una componente en y que variaba. Es decir, si yo varío mi dq, varía mi dy. O sea, varía mi distancia en y, básicamente. Entonces, eso a mí me da una idea de qué es lo que voy a tener que integrar al final del día. Además, por ejemplo, ustedes tienen esta ecuación de aquí
y yo qué sé, les sale que tienen que integrar DZ. Eso es un indicativo de que tal vez algo está mal. ¿Por qué? Porque en ningún lado aparece la Z. Pero si ustedes le salieron en el DQ, de alguna manera salió un DZ. Eso es como un indicativo de que, mira, tal vez me confundí, me enredé, puse algo que no era, porque no hay nada que integrar. Y normalmente en los ejercicios que se van a ver a lo largo del semestre, sí se va a integrar. Son muy pocos en los que no, solo como los primeritos. Entonces, hagan los ejercicios, digamos, como con un análisis de esa especie, digamos, de realmente tiene sentido lo que me está dando para integrar con lo que tengo ahí. Y bueno, en este caso, para ver si hay sentido o no, hay que cambiar el DQ, que es una parte muy importante. Igualmente, en el del disco pasa lo mismo. Voy a devolverme un poquitito. Aquí hay un DQ, que ese al final es lo que uno puede llegar a integrar, porque aparece un diferencial de R, de radio. Y entonces, en el caso que nos compete ahorita, que es este aquí, ¿cómo sé yo que es un DQ? Bueno, normalmente cuando son cables como estos, por ejemplo, normalmente no, siempre que son cables, uno va a utilizar la siguiente manera, la siguiente expresión. DQ va a ser igual a lambda por DL. Lambda, esto que es aquí, que es lambda, eso básicamente es la distribución de carga, por así decirlo de una manera. ¿Por qué? ¿Por qué digo que lambda es distribución de carga? ¿Qué es esa hablada que usted se trae? Bueno, básicamente lambda es la carga entre el largo. Entonces, de ahí sale esa hablada de que lambda es relacionada con la distribución de carga, porque básicamente es la carga dividida entre el largo. Que al final estas dos fórmulas que están aquí, digamos, estos dos conocimientos tienen que formar parte de ustedes. ¿Por qué? Porque a pesar de que más adelante yo aquí deje digamos, mi resultado, yo lo deje en lambda, tienen que preguntarle al profe Jerry si ustedes lo tienen que sustituir, porque al final eso queda totalmente dependencia del profesor. Yo les aconsejo que mejor, digamos, pongan que lambda es igual a carga entre el largo, que en este caso, ¿cuál es el largo, digamos, de este cablecito? Si va de 0 a A. Y la respuesta es que el largo es igual a A. Pero es muy importante que sepan esas cosillas. Por ejemplo, digamos que lo apunten como en las notas más importantes de la parte de campo eléctrico de primer examen, es que si hay un cable, el lambda, si es uniforme, es decir, lambda uniforme. ¿Por qué? Porque si no fuera uniforme, eso no aplica. El ejercicio se complica un poco más. Entonces, por eso hacía el énfasis en eso. Como lambda es uniforme, lambda va a ser igual a la carga entre el largo. Y bueno, dejando mucho eso en claro, yo les explico aquí textualmente cómo se saca el DQ en este caso. Por si revisan el documento después, no tanto ustedes que están en la clase, sino los demás, que vean que DQ es igual a lambda de L. ¿Y qué es de L? Un pedacito de cable vertical. ¿De dónde saco yo que es un pedacito de cable vertical? Por mi diagrama, ya sea el diagrama que viene aquí incluido o el diagrama que yo hice aquí. Entonces yo veo que esto es un cable, a pesar de que yo le hago como un grosor, imagínenselo como un cablecito. Y entonces el cable está puesto verticalmente. Entonces si yo lo divido en pedacitos, como si fuera un pastel, son pedacitos que están a lo vertical, digamos. Van hacia arriba los pedacitos o hacia abajo, como quieran verlo. Pero básicamente a eso se refiere. Y entonces, si yo sé que la distribución de carga se encuentra a lo largo del eje Y, yo sé que mi diferencial va a ser un diferencial de Y. Igual, que quede muy claro, eso ya se sabía desde el comienzo. ¿Por qué? Porque si mi carga aquí, si yo agarro mi pedacito aquí y aquí hay un Y1, pero si yo lo agarro desde aquí arriba,
hasta aquí y tengo un Y2, ahí está la diferencia. No es lo mismo, varía. Entonces, esa es toda la pista que uno ocupa. Desde el puro comienzo ya uno sabe más o menos qué tiene que ir. Pero igualmente lo intento explicar de varias maneras para que alguna lo agarren. Y bueno, dejando en claro eso, que ya tenemos qué es el DL, ponemos aquí la expresión del dq, que es igual a lambda de y, por lo que acabo de explicar anteriormente, porque el DL es un dy, se sustituye en la integral y se realiza, digamos, los procedimientos necesarios. En este caso, aquí solo se sustituyó de q, no pasó nada más. En el siguiente paso, saco lambda de la integral. ¿Por qué? Porque lambda es uniforme. Lambda, a pesar de que aquí no está, lambda es carga entre el largo. Y entonces la carga es uniforme. O sea, solo hay una carga Q que está distribuida a lo largo. Y el largo siempre va a ser A. Y bueno, aquí está lo que nos interesa, esta integral. Ahí está una parte, digamos, compleja del ejercicio, que es llegar a ese punto, digamos, a tener buena esa integral. Porque todo lo demás, si realmente lo vemos, son muy pocos renglones. Y eso que yo intento poner todos los pasos, son pasos muy cortos, pero pasos que hay que tener como muy bien las bases. Entonces, si logramos llegar a ese punto, ya el ejercicio está resuelto prácticamente. Faltan los límites de la integral, pero al igual que el disco, ¿dónde empieza el cable y dónde termina el cable? Empieza aquí abajito y termina aquí arribita. Entonces, esos son mis límites de integración. ¿Por qué? Porque la carga está en todo el cable. Y bueno, aquí les pongo en prosa cuáles los límites de la integral y los procedo a poner, digamos, en la expresión que teníamos. Y entonces, otra fórmula, bueno, fórmula no, o una integral que tienen que saberse que es muy recurrente en física 2 es esta que está acá. Seguramente ya la hayan visto. Y esa va de la mano con esta de aquí arriba, con esta de aquí arriba. Van muy de la mano. ¿Por qué? Porque ambas se suelen utilizar mucho y si en el examen no se las ponen, tienen que sabérsela. Entonces, si no se la saben, perdieron los puntos, no llegaron al final del ejercicio. Y bueno, resolviendo la integral, ya esto es pura mate, mate pura y dura. eh, Voy a explicarlo por aquello, pero básicamente se resuelve de la siguiente manera. Si yo sé que esa integral es esto, simplemente agarro este resultado que está acá y lo sustituyo por el límite final de la integral, es decir, en este caso es a. Entonces eso es lo que pongo en la primera parte. Y luego le resto el otro límite de la integral, que en este caso es cero, que es esto que está aquí. Y bueno, ¿por qué eso se hace cero? Por aquello que alguien, no sé, esté distraído, es porque un cero dividido entre algo va a ser cero, al menos de que sea infinito, pero por dicha eso no sale aquí. Y bueno, se llega a la solución del campo eléctrico en la componente X. Igualmente les pongo el X en verde y la dirección en verde, que es unitario en Y, para que eso no se les olvide. Porque a pesar de que tal vez alguien pueda decir, ah, no, es que eso es redundante. Lo redundante no importa, no le van a bajar puntos por ser redundante, es notación. Es mejor estar 100% seguros de que está en la dirección que ustedes quieren expresar a dejarlo a criterio del profesor de si se entiende o no que está en ese lugar. Y bueno, aquí les pongo un signo de pregunta, lambda. ¿Qué es lambda? Porque yo no sé si Jerry les deja poner lambda. Eso ya tienen que preguntarle ustedes. Normalmente creo que no, pero tienen que sustituirlo si fuera el caso. Y cuando hacen la sustitución, pueden cancelar unas cosillas, que es lo que les pongo acá.
Igual, con colores, que sepan qué se va con qué. Tal vez ahorita es como muy evidente y no haría falta colores, pero puede que en un momento sí ayude a la comprensión. Entonces, bueno, se cancela un exponente de la x con un x y se va la A con la A y al final se llega a este resultado. Por ejemplo, si yo hiciera una tarea, yo esperaría que me pongan este resultado que está aquí, con el lambda incluido. Igualmente, como ya Jerry les dijo que la K no hace falta, yo dejo la K ahí, o sea, no hay problema. Porque si yo pongo un 2pi epsilon sub 0, puede que me salgan unas cosas para cancelar y puede que me enrede. Entonces, si se puede la K dejarla ahí, es por el bien de todos, honestamente. Y bueno, esa fue la primera parte, la parte del eje X. No sé si alguien tiene una duda o algo similar. ¿No? Bueno, el campo eléctrico en Y. El campo eléctrico en Y, si el campo eléctrico en X era el campo eléctrico por el coseno del alfa, el campo eléctrico en Y va a ser el campo eléctrico por el seno de alfa. Es decir, la otra identidad, bueno, identidad no, la otra trigonometría que existe, que es el seno. Y básicamente se hace absolutamente lo mismo, muchachos. O sea, el ejercicio es lo mismo, solo que con un detalle. ¿Qué es la sustitución de coseno de alfa con qué es la sustitución de seno de alfa? ¿Y por qué les digo que es lo único que cambia? Porque este y, ya lo vimos en el diagrama, ese y varía. Entonces la integral va a ser distinta. Y, oh, ¿quién lo diría? Esta integral yo la conozco. Bueno, exactamente esa no. Cuando realizo la sustitución del dq por el lambda de y saco el lambda, esta, perdón, esa sí yo la conozco, esa integral. Esa integral que está aquí salió antes. ¿Dónde salió esa? En el primer ejercicio. Aquí está. Es exactamente lo mismo que se resuelve. Por eso les digo que se las aprendan. A pesar de que estos son ejercicios del libro, este primero no copié el enunciado como tal, sino que lo escribí. Pero ambos son ejercicios del libro, llegan a las mismas integrales, digamos, a la misma forma de integral. Y por eso hay que aprendérselo, porque uno nunca sabe que en el examen no lo lleguen a poner. Y bueno, una vez resuelta la integral y poniendo los valores que son, ya está resuelto el ejercicio. Esto de aquí podría ser una respuesta. Pero si Jerry no les deja el lambda, sustituyen lambda. No, no hay que cancelar nada. Es algo muy sencillo. Solo ponen la Q y entre A y ya, quedó listo. Quedó resuelto. Totalmente resuelto el ejercicio. Bueno, el ejercicio no, el campo eléctrico. Y eso vale muchos puntos en el examen normalmente, llegar a ese punto. Aquí en este ejercicio, bueno, si alguien tiene una duda, puede activar el micrófono y decirme, cómo no. Entonces, en la parte B, calcule las componentes X y Y de la fuerza que la distribución de carga Q ejerce sobre Q. Es decir, me están hablando de la fuerza que ejerce Q. Y eso es otra fórmula. Esta fórmula a huevo tiene que venir en el examen. Esta no se la tienen que aprender, que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. En este caso me lo dicen que es con respecto al punto P. Y el punto P es una carga positiva o negativa. En este caso, en particular, es es un electrón. Entonces, eh, va a haber un menos que me va a cambiar, digamos, los campos eléctricos. Entonces, la fuerza es contraria al campo eléctrico. Y bueno, aquí queda que la carga, digamos, inicial va a ser menos Q. Y procedo a resolver. No hay mucho que hacerle. Literalmente yo aquí, eh, con las herramientas de la tablet, copié este resultado, que es el del campo eléctrico en X. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. No hay que cambiarle nada, no hay que calcular nada nuevo. Solo se le agrega este menos Q y ya estaría a puntos gratis de examen. Igualmente, digamos que ustedes fallaron en conseguir este campo eléctrico así como está, esa componente en X del campo eléctrico así como está. No importa, pongan lo que tengan.
porque este inciso B, a pesar de que tiene algo del inciso A, es su propio inciso. El profe va a evaluar una parte del procedimiento y otra parte del resultado. El resultado puede que lo tengan malo, pero rascan puntos en el procedimiento. Hagan todo lo que puedan en el examen, porque si tiene algo de coherencia física, el profe les va a dar puntos, a pesar de que no lleguen al resultado final. Y bueno, hago exactamente lo mismo para la fuerza en Y. Y, y sí, este es el resultado final. Aquí en este último ejercicio quiero que vean algo que yo no hice, porque no va a salir en el examen definitivamente, pero tal vez sí es un poquito importante hablarlo. Dice, demuestre que si X es muy mayor a, la fuerza en X va a ser aproximadamente menos Q por Q dividido entre 4 pi epsilon sub 0 X al cuadrado. ¿Qué es lo que me está pidiendo el libro que yo resuelva ahí? El libro me está pidiendo que yo agarre mis resultados de fuerza, que son estos que están aquí, y yo haga que X es muy mayor a A. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, aquí en esta integral, digamos, se los voy a poner para que ustedes más o menos lo vean, pero no creo que eso le van a salir. Si yo tengo aquí esa parte que es X al cuadrado más A al cuadrado. Esto se los explico porque venía en el ejercicio que me dijo el profe Jerry, pero esto definitivamente no les va a salir porque se resuelve con series de Taylor. Pero más o menos para que tengan una idea de qué es lo que, a lo que va ese inciso, es que yo aquí fuerzo un factor común de X, hago esto, no, perdón, eso no. A ver, un momento, y ahora sí. Fuerzo un factor común de X para que adentro me quede un 1 más A al cuadrado entre X al cuadrado. Y ahora bien, aquí es donde entra eso de que X es más grande que A, porque entonces si X es mucho más grande que A, uno podría decir que eso va a llegar a ser cero. Entonces de ahí es donde sale, digamos, ese tipo de inciso. Les preguntan eso, que qué pasaría si ese fuera el caso. Lo que sí es importante que sepan es como eso, analizar eso. ¿Qué significa que X sea más grande, mucho más grande que A? Y cómo eso influye en las ecuaciones. Pero se resuelve con series de Taylor y no van a aplicar series de Taylor en el examen. Y entonces ya, eso sería todo. No sé si alguien tiene un comentario, una duda, feedback, historia, anécdota. Semana 3, carita feliz. Bueno, hasta ahorita siento que todo bien. Quisiera como dedicarle tiempo y volverlo a ver ya solita para ver si sin ayuda puedo. Ujú. Y Entonces, sí, está bien. Ahí si no entienden algo, me pueden preguntar. Es que hablando, tal vez a veces hablo de más o digo las cosas varias veces, porque de verdad me interesa que de alguna manera u otra entiendan, porque en las bases, el primer examen es el más duro. Y sí, o sea, ahorita no tengo como tal cuánto vale el primer examen, pero creo que vale distinto a los otros dos exámenes. Vale menos. ¿Por qué? Porque la cátedra sabe que es el primer examen más duro. Es una materia fea, digamos, una materia confusa. Uno le meten integrales, campos eléctricos, cosas que uno no se puede imaginar realmente es difícil. Pero entonces, si ustedes entienden las bases en el puro comienzo, pueden hacer los planteos correctos, eso les va a facilitar un montón la nota en el primer examen. Y entonces, si se sacan un primer buen examen, casi que ya pasaron el curso, al menos de que lo abandonen. Así se lo planteo, digamos, a todos ustedes. Pero sí, este, no sé, algo más.